Esto es una historia de uno de la época más sangrienta en el municipio de Ponce y sur de Puerto Rico. En esa época estaba el matón, llamado Tito Quenepa. Les cuento, el 7 de mayo de 1961, nació en Ponce, Puerto Rico, Feliz Rivera, conocido como Tito Quenepa. Este creció bajo el cuidado de una madre soltera, con un hermano 3 años menor. De niño, su atrevimiento lo llevaba a trepar árboles para bajar quenepas y venderlas en la calle. De ahí nació el apodo, que más tarde correría por los barrios. A los 16 años, mientras vendía quenepas, 2 hombres adultos, aparentemente ebrios, lo empujaron y tiraron su mercancía al suelo. Quenepa cogió un pedazo de tronco y le dio un golpe fuerte en la cabeza a uno de los hombres. Sangre abundante, gritos pidiendo ayuda. Quenepa, al ver tanta sangre, se quedó congelado. Eran las 2 de la tarde en una calle concurrida. Al llegar curiosos y vecinos, el muchacho reaccionó y corrió. El herido no murió. Fue llevado a un hospital cercano y quedó inconsciente. Al día siguiente, 2 policías iniciaron una investigación. Testigos lo identificaron como el joven que vendía quenepas, algunos señalando que los hombres estaban borrachos y que lo habían empujado. La pesquisa no avanzó más, se dejó así. En un barrio cercano, los rumores crecieron, que la policía lo buscaba, que había matado al hombre. Quenepa llevaba días de escuchar lo mismo. Esto lo empujaron a mentir en casa. Dejó la escuela y se perdió en el monte. Allí lo vio José Suárez, el Pili, capo de Ponce, quien percibió la inocencia y el miedo y le ofreció trabajo en la mesa, el lugar donde se empacaba la droga para la venta callejera. Quenepa aceptó, convencido de que con el supuesto asesinato, que nunca ocurrió, no tendría oportunidad en un empleo regular. Comenzó así su era en el bajo mundo. Con los años escaló posiciones, y ya empapado del ambiente se enteró de que no había matado a nadie aquella tarde. Un día Tito Quenepa vio que José Suárez acá, el Pilli, comenzó a gritar y a correr. Este llamó a 2 personas más. Estos 3 se montaron en un carro y arrancaron a toda velocidad. Aquella misma noche, la noticia se había esparcido. Habían matado al segundo de El Pilli. Desde entonces, Tito Quenepa se convirtió en el número 2 del control de droga en Ponce, acompañando al jefe durante años. Entre 1983 y 1987, una guerra sangró a Ponce. En enero de 1984, en Yauco, Tito y 2 hombres más asesinaron a 3 individuos en una barra. En marzo de ese año, también en Yauco, Tito y el Pilli mataron a un hombre en un puesto de gasolina. En 1984, en el residencial Heriberto R. Toni, el Pilli, Tito y 3 más fueron tiroteados. Repelieron el ataque y salieron ilesos. Entre 1984 y 1986, ambos bandos se asesinaron mutuamente. Noviembre de 1986, en una discoteca en Ponce, hubo una emboscada. Ráfagas incesantes que cualquiera podía ver como una lluvia de balas. Murieron José Suárez el Pilli, Arnaldo Pérez, Eric Montes y una víctima inocente, Kiara López. Tito quedó herido junto a 6 personas más. La prensa tomó nota y la policía anunció acciones, pero la policía no tuvo grandes resultados. La guerra continuó. Con 23 o 24 años, Feliz Rivera alias Tito Quenepa pasó a liderar la droga en el residencial Heriberto R. Toni y otros residenciales. Asistió al velorio de El Pilli, la multitud, los disparos al aire antes del entierro, un estruendo que muchos describieron como sorprendente, otra lluvia de balas apuntando al cielo. Ya como líder carecía de experiencia en transacciones, confiaba en solo un suplidor en San Juan. Este frecuentaba un burdel muy famoso en Juana, Díaz, donde conocía a la dueña. Quenepa pagaba los gastos de sus secuaces como recompensa en dicho lugar. Algo que todos sabían era que Quenepa estaba enamorado de una corteja. Esta era María Mendoza, una argentina de baja estatura y muy joven y linda para ese lugar.
A María Mendoza muchos llamaban la mujer de Kenepa. Nunca la sacó del burdel. Se decía que tenía además una novia en el residencial, de la que se sabía poco. La desconfianza lo llevó a involucrar a su hermano menor, Antonio Rivera, de 20 años, bautizado Kenepita por su parentesco. Ambos fueron a Utuado a cobrar una deuda de $2,000. En una discusión con los deudores, Kenepita le dice a uno de ellos: 6 meses de espera para pagar $2,000. Una queja lanzada al viento, y la respuesta de Tito fue sacar un revólver y matar a los dos deudores. Lo que no sabían era que uno de ellos era un agente encubierto, el otro, un capo de bajo nivel ya investigado por la policía. El encubierto no tenía previsto acompañar al capo. Lo habían invitado sin avisarle el destino. Como dicta el protocolo, nunca dejan solo al agente. Un vehículo encubierto vigilaba a distancia. No escucharon los disparos, pero se percataron de un Chevrolet Montecarlo negro, brilloso, que les llamó la atención. Dentro del carro vieron a Kenepa y a Kenepita. 2 semanas después, la policía tomó el control del residencial Heriberto R. Toni, donde vivía y operaba Tito. No hallaron a ninguno de los dos, pero se quedaron meses vigilando. Para comienzo del año del 1987, Kenepa intentó mover su operación al residencial Médico Pileta, uno de los más grandes de Puerto Rico. Con 5 individuos, incluyendo a Kenepita, tiroteó y persiguió a la ganga que operaba allí. La prensa escrita martilló una misma idea. Ponce estaba caliente, con asesinatos y tiroteos constantes entre semana y fines de semana, y una presencia policíaca que no disuadía a los criminales. No hubo conquista. El residencial no cayó. Tito Kenepa optó por ir a vivir a una casa apartada, lejos de todos. Él sabía que el que viera por el lugar sin invitación no venía con buenas intenciones. Pero nunca pasó nada en esa residencia. Diciembre de 1987 y una encomienda. Su hermano y otros 2 irían a San Juan por mercancía, cocaína. Esa noche tuvo varias llamadas insistentes de un número que él no conocía. Una de ellas contesta en silencio. Dejó oír la voz, y era la voz de su hermano que decía: en la recogida había caído en una enredada. Los habían cogido con todo. Kenepa colgó la llamada sin decir ni una palabra. Contactó a un abogado, mover hilos para sacarlos. Luego, en búsqueda de alivio, fue al burdel de Juana Díaz. 30 minutos después, 3 individuos abrieron fuego en el burdel. La dueña quedó herida. María Mendoza murió. Recibió más de 5 impactos de bala. En medio de la confusión, se preguntaba de quiénes fueron esos actos contra él. La gente del residencial Médico Pileta. La gente de Utuado. ¿Los viejos enemigos de Yauco? Esa misma noche, mientras conducía su carro Chevrolet Montecarlo, Feliz Rivera, conocido como Tito Kenepa, fue acribillado dentro de su carro en la avenida Las Américas en Ponce. En la escena se contaron más de 100 casquillos. Se cerró la historia del niño que trepaba árboles por Kenepas. Un hombre que ascendió en una guerra, donde los nombres, las balas y los velorios se confundían con la rutina. Nunca se supo con certeza qué fue de la madre de Feliz Rivera. Se decía que cuando él decidió arrastrar a su hermano menor al mundo de la droga, ella, en un arranque de dolor y cansancio, les advirtió que no quería ver a sus hijos morir. Luego partió hacia el Bronx, pero esa información jamás fue corroborada. Tampoco se supo si regresó a Puerto Rico para asistir al funeral de su hijo mayor, aquel muchacho que alguna vez fue solo, el de las Kenepas. La novia verdadera de Feliz había tomado un rumbo distinto. Se marchó a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Allí conoció a otro joven, se casó y tuvo 2 hijos. Su vida siguió lejos de la violencia, en contraste con la sombra sangrienta que cubría a Tito Kenepa. La noche del tiroteo en el burdel, corrió el rumor de que Tito Kenepa utilizó a María Mendoza, su corteja favorita, como escudo. Otros aseguraron que se escondió bajo una mesa y por eso salió ileso.
El hermano menor, Antonio Kenepita Rivera, tras su arresto logró salir bajo probatoria. Con miedo de correr la misma suerte que su hermano, solicitó permiso para abandonar el país. No se supo nunca si marchó hacia el Bronx para reencontrarse con su madre o si tomó otro destino. Su rastro se borró con el tiempo, igual que los rumores de quienes juraban haberlo visto en distintos lugares. La ganga que había sostenido el imperio de Kenepa se disolvió tras su muerte. Los viejos compañeros se dispersaron, algunos buscando sobrevivir en otros puntos, otros cayendo en manos de la policía o en las balas de nuevos enemigos. El burdel que Tito solía frecuentar, escenario de tantas noches y del amor truncado de María Mendoza, continuó abierto como si nada hubiera pasado. Las risas, el humo y la música siguieron llenando el lugar, indiferentes a la memoria del hombre que alguna vez lo convirtió en refugio y escenario de su tragedia. Así quedó la historia de Tito Kenepa, con cabos sueltos, vidas quebradas, calles ensangrentadas y un eco de violencia que marcó a Ponce en la década más oscura de su vida.